Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes, alabando a nuestro Señor, a Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. En Él es que tenemos salvación y Él es el que nos da esta confianza plena de poder pasar a través de cualquier prueba que estemos pasando. Hoy seguimos en nuestra serie de Primera de Tesalonicenses, en la que estamos recorriendo la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que acababa de establecer en la ciudad de Tesalónica con sus compañeros de ministerio, con Silas y con Timoteo, para animar a los creyentes jóvenes en la fe a crecer en ella en medio de un ambiente de oposición y de muchas pruebas. Y nuestra intención es que al recorrer esta carta podamos encontrar verdades y aprendizajes que podamos aplicar hoy en nuestra vida, ya que obviamente no estamos exentos de cualquier prueba y de aflicciones. Así es que, bueno, pues Pablo envió esta carta porque había tenido que dejar la ciudad unos meses o semanas o meses después de haber establecido a la iglesia, debido a la intensa persecución que estaba existiendo en ese momento, que fue iniciada por los judíos, los mismos judíos que tenían envidia de él, la incitaron y fue dirigida hacia Pablo y también hacia los creyentes que ya no estaban adorando a los dioses que solían adorar y tampoco estaban adorando al César. En el libro de Hechos sabemos que Pablo y Silas y Timoteo se vieron obligados a abandonar a los cristianos recién convertidos y se dirigieron a la ciudad de Berea, que está a unas 45 millas al oeste de Tesalónica, como decir de aquí de la iglesia a Lincoln, ¿no? Tuvo que viajar hasta allá. Y cuando los judíos que perseguían a Pablo se enteraron de esto, también fueron a Berea a provocar oposición. Entonces Pablo tuvo que ser escoltado por sus amigos hacia el sur, hacia la ciudad de Atenas, que esa sí estaba a 180 millas de distancia. Pero Pablo, al llegar a esta ciudad y ver la cantidad de ídolos que había y la opresión espiritual que había en esa ciudad, pues mandó a llamar a Silas y a Timoteo para que se unieran a él. Y bueno, en este contexto, la semana pasada reflexionamos con el pastor Roland en la segunda mitad del capítulo 2, de que a veces las dificultades que atravesamos son consecuencia del pecado de la humanidad y también de nuestra relación rota con Dios, pero que también es importante saber que existe una oposición espiritual cuando buscamos a Dios o tratamos de vivir para Él, que Satanás es real y que va a tratar de detenernos cuando hacemos el trabajo del Dios, incluso movilizando a la gente más cercana a nosotros. Pero que también podemos perseverar en nuestra fe en medio de esta oposición, porque Jesús es la verdad que seguimos. Y es quien nos da propósito en las cosas cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, para Pablo la recompensa máxima a la que aspiraba no era ni prestigio, ni dinero, ni fama, sino poder presentarle a Jesús el día de su regreso a estos hermanos amados cuyas vidas fueron transformadas con el poder del Evangelio y que perseveraron y que mantuvieron su fe en Jesús y en el Evangelio. Eso fue lo que los sostuvo. Y entonces te invito a abrir por un momento los ojos espirituales para recordar este Evangelio y contemplarlo, porque eso es lo que nos sostiene. Pensemos en que Dios es el creador del universo y que Él nos ama con un amor infinito que no tiene igual y nunca vamos a poder comprender. Pero es tan santo que no puede tener una relación de padre con nosotros porque nuestros pecados nos han destituido de Él, nos han destituido de su gloria. Y aunque pidamos perdón arrepentidos por ellos, no hay nada que podemos hacer porque rompimos su ley y merecemos castigo. Merecemos estar destituidos o, si lo quieres ver, desterrados de su presencia. Y esto es una verdad trágica. Pero la buena noticia, la que llamamos evangelio, la buena noticia, es que Él nos ama tanto que hizo lo necesario para poder recibirnos como Padre.
y envió a su Hijo que por amor a nosotros y obedeciendo al Padre, se hizo hombre para representarnos y recibir nuestro castigo, dejándose crucificar como un sacrificio por nuestros pecados y morir en la cruz y luego ser sepultado. Y lo grandioso es que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte con nuestros pecados pagados, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros. Todos nuestros pecados fueron pagados, a fin de que todo aquel que crea en Jesús, que Él es Dios nuestro Señor y que a través de su sacrificio y su resurrección ya pagó por nuestros pecados y decide seguirlo, esa persona es perdonada y permanecerá perdonada gracias al sacrificio que hizo y a la fe que tiene en Él. Es adoptado como hijo o hija por el Dios creador del universo y nunca lo soltará de su mano. Y el Espíritu Santo viene a vivir en esta persona para transformar su corazón, para que su corazón ame como Él ama, para que Él desee lo que Él desea, con Él viviendo en nosotros. Y poder tener así esta vida abundante que Él ofrece, con la esperanza de que Él va a regresar por todos nosotros quienes hemos puesto nuestra fe en Él, para establecer su reino que no tendrá fin, donde no habrá ni enfermedad, no habrá ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Y Él estará viviendo con nosotros. Así es que esta fe en Jesús y el Evangelio es lo que da sentido a nuestra vida. Es esta esperanza segura que nos sostiene, que nos da vida hoy y hasta la eternidad. Y es por esta verdad tan valiosa que Pablo y sus compañeros estaban tan ansiosos por viajar para poder estar con los tesalonicenses y asegurarse que la persecución que estaban recibiendo no los llevara a perder la fe que habían puesto en Jesús y en el Evangelio. Pero Satanás supimos que les había impedido viajar. Y qué difícil, ¿no? O sea, ¿qué hacer en esta circunstancia sin poder viajar a verlos? Hoy vamos a ver cómo fue lo que hicieron y buscaremos principios que nos guíen también a nosotros, cómo apoyarnos para mantener esta fe viva en medio de la aflicción. Así es que en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para leer de 1 Tesalonicenses el capítulo 3, del versículo 1 al 13. Palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano colaborador de Dios en el Evangelio y de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor de que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre y en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Palabra de Dios, pueden sentarse. Entonces, ¿qué hicieron para alentarlos a perseverar en la fe en medio de las aflicciones? Y lo más importante es, ¿qué podemos aprender y aplicar en nuestra vida y en nuestras relaciones? Lo primero es que en Cristo todos somos llamados a ser colaboradores en la obra del Evangelio, con obras que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. La voy a repetir. En Cristo todos somos llamados a ser colaboradores en la obra del Evangelio, con obras que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y vamos a verlo. En el versículo 1 y 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. El mayor deseo de Pablo era poder regresar con ellos. Más de una vez lo había intentado, y Satanás de alguna forma se lo había impedido, y no pudiendo soportarlo más, resolvieron que era mejor que Pablo y Silas se quedaran en Atenas y enviar a Timoteo. Porque lo que los tesalonicenses necesitaban no era que Pablo viajara a verlos, sino ser fortalecidos y alentados por una persona más madura en la fe. Así que mandaron al más joven de ellos, a Timoteo. Y suena contradictorio, porque en edad se calcula que era muy joven, se calcula que estaba en sus 20 bajos, ya que en la primera carta a Timoteo que tenemos en la Biblia, Pablo le dice a Timoteo que no dejen que lo subestimen por ser joven. Y esa carta fue escrita 10 años después de este viaje. Entonces realmente era joven Timoteo. Pero en su fe, él sí estaba capacitado. Él sí era maduro. Él venía colaborando con ellos desde que Pablo lo reclutó durante su segunda visita que hicieron a la ciudad de Listra. Ahí ya era considerado un discípulo de buen testimonio. Era hijo de padre griego y de madre judía, instruido desde muy pequeño en las escrituras judías por su madre y su abuela. Y se cree que él y su madre se convirtieron durante la primera visita de Pablo a Listra, porque ya Pablo lo consideraba como un hijo en la fe. Y se había sumado a ellos desde esta segunda visita como colaborador, llevando con Pablo la buena nueva a Filipos, a Tesalónica y luego a Berea. Timoteo había venido aprendiendo, madurando, y ahora sí sería enviado como hermano y colaborador, no de Pablo, sino colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Él obedeció la gran comisión que Jesús nos dio, que vemos en Mateo 28. Jesús dijo a todos nosotros: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que en Cristo todos somos llamados a ser colaboradores. En la obra del Evangelio, con obras que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y esta es la segunda parte. ¿No se te hace interesante que Satanás le haya permitido a Timoteo viajar y a Pablo no? ¿Pudo habérselo impedido a Timoteo o no? Sabemos por la palabra de Dios que Dios es todopoderoso, que gobierna toda la creación, visible e invisible. Por lo tanto, sabemos que Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y esta es una gran verdad que tenemos que tener presente. Satanás no hace nada a menos que Dios se lo permita. Así que seguramente Dios le permitió a Satanás impedir el viaje de Pablo, pero no impidió el de Timoteo. ¿Cuál habrá sido el motivo? Por el libro de Hechos sabemos que Dios puede usar oposición y dificultades para que cumplamos con el plan que tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando la iglesia empezó en Jerusalén, en Judea, los discípulos estaban llevando una vida ejemplar como hermanos en Cristo. Eran el ejemplo. Pero no estaban llevando el evangelio a todas las naciones
como se los había pedido Jesús. ¿Y qué pasó? Llegó la persecución para dispersarlos. Y entonces sí, el evangelio se puso en marcha. Dios puede permitir oposición incluso de Satanás para cumplir con el plan que tiene en nuestras vidas. De hecho, conocemos y hemos leído Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿será que no permitió bajar a Pablo para que Timoteo fuera el que regresara a fortalecerlos y alentarlos? Y por otro lado, enfocar a Pablo a continuar con la misión que Jesús le dio como apóstol encargado de llevar el evangelio a las naciones gentiles. La verdad es que no lo sabemos. Ya le preguntaremos a Dios cuando estemos allá arriba con él. Pero el hecho es que a pesar de la insistencia de Pablo, a quien Dios permitió viajar fue a Timoteo. Y a su vez a Pablo le permitió continuar con su misión brevemente en Atenas para después viajar a Corinto y fundar ahí otra iglesia. Así es que si Pablo, movido por su gran amor, hubiera estado regresando a fortalecer a todas las iglesias donde había oposición, probablemente no hubiera avanzado como lo hizo. Y es que en realidad una persona no lo puede hacer todo. Dios lo sabe y entonces distribuye responsabilidades y dones para que realicemos obras que edifiquen a la iglesia. En el caso de las responsabilidades, Pablo dice en Efesios 4, dice, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Tesalónica la necesidad más apremiante ya no era la de un apóstol enviado a anunciar la buena nueva y plantar una iglesia. Esa iglesia ya estaba plantada. Era más bien la de un pastor y un maestro. Y la obra estaba preparada para Timoteo. Y yo estoy seguro que tiene obras preparadas para cada uno de nosotros. Y no solo porque lo dice la palabra, que con eso es suficiente para creerlo, sino porque también lo he vivido en mi propia vida. Yo nunca me imaginé estar sirviendo a Dios como pastor, y mucho menos predicando. Ana y los muchachos llegamos de México en el 2007 con la idea de vivir en una ciudad más segura y cumplir con mi sueño de tener mi negocio propio. Yo aún no le entregaba mi vida al Señor, pero ese mismo año una prima me invitó a visitar regularmente una iglesia cristiana y ahí finalmente Dios fue trabajando en mí, puse atención, creí en el evangelio y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y empecé a colaborar en la iglesia como voluntario. 3 años después, puso en mi corazón el vender el negocio que teníamos y dedicarme tiempo completo a la obra, coordinando los grupos de vida que habían empezado, que estaban siendo formados en la iglesia. Y 7 años después, en el 2017, Dios nos trajo a colaborar aquí, a Forest Hill, reduciendo las finanzas de la iglesia en la que estaba, de tal forma que ya no podía sostenerlos, hablando de pruebas, y utilizando como contacto a la líder del grupo de estudio donde estaba mi esposa Ana, en BSF, donde ella fue que le dijo, oye, en la iglesia de mi esposo están buscando una persona como Jorge, unas habilidades de Jorge. Y yo vine aquí y preguntan al pastor Jonathan, yo sí quería colaborar, pero no como pastor, por la responsabilidad tan grande ante Dios que eso representa. Pero me di cuenta que me llamó aquí para esto. Y es un honor poder servir con ustedes en esta capacidad. Y ha sido una bendición para mi familia y ha hecho mi vida más plena, ¿no? Él te llama a colaborar a ti, a ser colaborador en la obra del evangelio y con obras que ya tiene preparadas para ti. Ten la certeza y la paz de saber que tiene un plan para ti. Si te sumas como colaborador, Él ya preparó esas obras de antemano. Y podrías pensar, es que no estoy preparado.
Dios capacita al que llama. Yo lo he vivido, ¿no? Y da pasos pequeños. ¿Crees poder colaborar recibiendo a la gente con una sonrisa los domingos? Cuidando niños, preparando café. O hablando con amigos, compañeros de trabajo, en la escuela, o con familiares sobre la buena noticia de Jesús y lo que tú has experimentado a través de Él. Te puedes conectar a un grupo de vida que se reúne semanalmente para crecer juntos, colaborando para Dios. Empezar con pasos pequeños. O podrías pensar, es que no tengo tiempo. En este país no tenemos tiempo. Yo te diría de corazón que te estás perdiendo una gran bendición. Te la estás perdiendo. La bendición de que Dios obra en tu vida al estar colaborando en comunidad para su obra. En Cristo todos somos llamados a ser colaboradores en la obra del Evangelio, con obras que ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y Pablo, enfocándose en la necesidad de los tesalonicenses, envió a Timoteo como hermano y colaborador, como dice el versículo 2 al 4, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido, como saben. Así es que las aflicciones no deberían haber sido sorpresa, porque el mismo Pablo les dijo que eran de esperarse. Es más, Jesús lo dijo y nos explicó el por qué. En Juan 15, versículo 18 al 19 dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sí que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ahora, podemos tener esto aquí en la mente, pero la persecución y las aflicciones, el sufrimiento y el dolor puede debilitar nuestra fe y hacer que se tambalee. Por eso es que Timoteo tenía que viajar para fortalecerlos, para alentarlos en su fe. O sea, ver llegar a Timoteo en el ojo del huracán, en esas persecuciones, era decirles que estaba convencido que el evangelio vale la pena a pesar de la persecución. Si no, no estaría ahí. Que en medio de la aflicción no están solos, que hay más creyentes persistiendo, confiando, siendo consolados por Dios y que entienden por lo que están pasando, porque inclusive él mismo lo ha vivido. Pablo en 2 Corintios habla de esta consolación, 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para quien también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y este yo creo que es el segundo aprendizaje. Necesitamos fortalecernos y alentarnos unos a otros en Jesús y la buena noticia que hemos creído, con el consuelo que Dios nos da. O sea, tenemos que fortalecernos unos a otros en Jesús y la buena noticia que hemos creído, con el consuelo que Dios nos da. Fortalecernos en la fe para que nos sostenga, para no caer ante la presión y las pruebas. Afirmarnos que Jesús es nuestro Salvador, que Él nos ama, que está con nosotros, que nada es ajeno a Él, que Él sabe lo que estamos pasando, que Él dijo que no permitirá prueba que no podamos resistir, para estar fuertes, para que de ahí surja el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros y que en medio de la tribulación podamos tener amor, podamos experimentar gozo, podamos experimentar paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces tenemos que fortalecernos y al mismo tiempo alentarnos, consolarnos, reconocer que no es fácil, pero al mismo tiempo exhortarnos a seguir adelante.
Decir, no, esto no es temporal, que Jesús va a regresar, que Él ya venció y en Él somos más que vencedores. En Jesús somos hijos e hijas del Rey de Reyes. Así es que fortalecernos y alentarnos en comunidad para que nuestra fe no flaquee. Y nosotros hoy no estamos siendo perseguidos como en otras partes del mundo. Pero puede ser que gente se burle de ti por seguir a Jesús. O puede ser que se alejen de ti por compartirles a Jesús o por ver el cambio de vida que has tenido. O como el gobierno que va limitando espacios donde puedes compartir tu fe. O puede pasar que a pesar de tú seguir sin fallarle a Dios, queriendo servirle fielmente, compartiendo su palabra, amando a tu prójimo, que tú digas, yo estoy conectado sirviendo al Señor. Puede pasar que aún así llegue aflicción a ti, a tu familia, la enfermedad, el fallecimiento de alguien, un accidente, pérdida de trabajo, conflictos en la escuela, una traición, inclusive probablemente de alguien que tú considerabas, este es mi hermano en Cristo, y eres traicionado. Y la verdad dices, es que realmente no hay nada que haya hecho para merecer esto. Pero sin embargo puede llegar, porque Dios lo permite, porque Él es soberano y lo permite con el fin de fortalecer nuestra fe. Pedro nos lo dice claro, en 1 Pedro 1. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, así como el fuego purifica el oro separando las impurezas, es necesario que nuestra fe sea purificada a través de la aflicción para quitar las impurezas que tiene. Y entonces sí, en medio de una prueba difícil decir, caray, me doy cuenta que no tengo tanta paciencia. Señor, dame más paciencia. O en medio de una prueba donde estoy siendo atacado, me doy cuenta de repente que el amor que yo daba era porque yo esperaba que fuera recíproco, ¿no? Que me amaran porque yo amo. Y resulta que no. Y entonces soy débil, ¿no? O tomé una decisión confiando en mis propios pensamientos, en consejo humano, en vez de confiar en tu palabra. Perdóname, Señor, ¿no? Es ir eliminando estas reacciones de falta de fe que tenemos para que se vaya purificando y que sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así es que el tercer aprendizaje es que descansemos en nuestra salvación, sabiendo que las pruebas de nuestra fe no son en vano. Van a resultar en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo regrese. Descansemos en nuestra salvación sabiendo que las pruebas de fe no son en vano. Van a resultar en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo regrese. Para no pensar que Dios es injusto o a veces decir es que no tengo suficiente fe o que Dios no se preocupa por lo que estamos pasando o no tiene la capacidad de impedirlo y decidir entonces dejar de confiar en Él y empezar a guiar nuestra vida con nuestro propio entender. Y yo te invito en este momento a que pienses en esta persona que está pasando por alguna aflicción. ¿Podrías invertir tiempo en persona como Timoteo para alentarla y fortalecerla en la fe? Es a lo que estamos llamados. O si estás pasando por una prueba difícil, no tienes que caminar solo. Busca a alguien más maduro que tú para buscar consuelo. Búscanos a nosotros, los líderes espirituales de la iglesia, para platicar, para tomarnos un café
y darnos la oportunidad de alentarte y fortalecerte, porque la idea es caminar juntos. Y tal vez aún todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Nosotros podemos ayudarte a dar este paso para que tengas esta fe certera y segura en Jesús y su salvación. Para eso es que Pablo envió a Timoteo, y por lo cual ansiaba saber cómo estaban respondiendo ante las aflicciones. En el versículo 5 al 8 dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Eran buenas noticias. La fe y el amor que se tenían era admirable. Y esto es lo que alentaba a Pablo y le daba vida. Y no significa que no fuera sensible él a las aflicciones por las cuales estaba pasando. Pero la fe purificada en las aflicciones y su amor eran esta muestra evidente que ellos estaban viviendo sólidos en Jesús, en su fe en el Evangelio. Y ante la buena noticia de la fe y el amor que se tenían, él no tenía palabras para expresar el gozo que sentía tan grande por cómo Dios había trabajado en sus vidas y había visto cómo él había venido respondiendo oraciones constantes que había estado haciendo para que la fe de ellos fuera completa. En el versículo 9 al 11 dice: pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y completemos la fe, lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. La oración no es un tema que Pablo toque de vez en cuando en sus cartas. Es un tema que está bien integrado a su vida y en sus enseñanzas. Pablo la ve como una dependencia continua de Dios, tanto por él como por los creyentes. Y este es el último aprendizaje. Oremos constantemente, unos por otros, para que Dios complete nuestra fe y nuestro amor conforme al llamado que nos ha dado. Tenemos que orar constantemente unos por otros para que Dios sea el que complete la fe, porque nosotros no podemos. Quien lo va a hacer es Dios. Y de hecho así es como Pablo cierra esta sección, orando con una oración que de hecho esta oración la podemos hacer por nosotros. Cierra diciendo él en el versículo 12 y 13: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, y en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Seamos colaboradores de Dios en la obra del Evangelio, con las obras que ha preparado para nosotros. Fortalezcamos y alentémonos unos a otros en Jesús y la buena noticia que hemos creído, con el consuelo que Dios nos da. Descansemos en nuestra salvación, sabiendo que las pruebas de nuestra fe no son en vano. Van a resultar en alabanza, gloria y honor cuando Él regrese. Y oremos constantemente unos por otros para que Dios complete nuestra fe y nuestro amor conforme al llamado que nos ha dado. Amén.